Hola, bienvenidos al día 68 del reto 366 2024. El devocional de hoy se llama Pero. Durante una de las muchas y graves hambrunas en Irlanda, un cierto número de familias escribió una carta a su arrendador diciéndole que no tenía dinero para pagar su renta y le rogaban que les condonara sus deudas. El casero era Keenan Andrew Robert Fawcett, nacido cerca de Enniskillen, condado de Fermanagh, Irlanda, en 1821. Durante 50 años fue párroco de St. Cuthbert, York, en Inglaterra. Keenan Fawcett escribió una carta respondiendo a sus arrendatarios en la que explicaba que era prácticamente imposible reducirle sus deudas porque sentaría un mal precedente. Tenían que pagar hasta el último centavo, pero escribió adjunto algo que podrá ayudarles. Era un cheque por una gran suma de dinero que cubría la totalidad de sus deudas. Sus corazones tuvieron que saltar de gozo al leer la palabra pero. Pero es una palabra poderosa cuando uno enfrenta problemas, pruebas y tentaciones. Salmos 31 del 9 al 18. Vamos a leerlo. Dice así en la Nueva Versión Internacional: Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor debilita mis huesos, mi alma y mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La aflicción está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy motivo de desprecio para mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado, como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo murmurar. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y silenciados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Dice el comentario: en tribulación, pero confío en ti. Nadie puede andar por la vida sin enfrentar problemas. Si el ejemplo de David es algo a tener en cuenta, cualquiera en una posición de liderazgo enfrentará más que los demás. David estaba en problemas. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo, escribió en el versículo 9. Enfrentaba desafíos espirituales, mentales y físicos. Enfrentaba angustias, dolores, lamentos, debilidades, enemigos y fue el hazmerreír de sus vecinos. Enfrentó quebranto, terror, conspiración y complots. No obstante, en medio de la situación fue capaz de decir: pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Confiaba en el gran amor de Dios. En ocasiones, cuando las cosas marchan mal, es difícil creer que Dios realmente te ama. Pero Él sí te ama. David clamaba pidiendo ayuda porque confiaba en que Dios lo libraría. Es durante los tiempos difíciles que el objeto en el que confías se pone realmente a prueba. Pero como escribe Henry Ford, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento, no a su favor. Confía en que Dios obra para el bien de los que lo aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Señor, en todos los desafíos que tengo por delante, ayúdame a confiar en ti. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera
está en tus manos. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Marcos 14, 17 al 42. Dice así. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Vamos a leer el comentario. Dice de la siguiente manera: en la prueba, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. A veces puede que enfrentes dificultades en la vida, no por hacer algo malo, sino porque estás obrando bien. Todos enfrentaremos pruebas, tribulaciones y tentaciones. Pero no estás solo. Jesús mismo nunca hizo nada malo y aún así enfrentó grandes pruebas, tribulaciones y tentaciones, más que nadie en la historia humana. Deslealtad. La lealtad es una maravillosa cualidad. La lealtad de amigos y colegas es alentadora, edificante y reafirmante en tiempos de tribulación, pruebas y tentaciones. La deslealtad es decepcionante. Jesús había pasado 3 años con 12 personas a quienes amaba. Había vivido con ellas y las había capacitado, pero aún así tuvo que decirles: uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Es horrible ser traicionado por un enemigo o un conocido, pero ser traicionado por un amigo es casi insoportable. Decepción. No solo uno de sus discípulos lo traicionó, sino que también todo el resto huyó. De nuevo, esto debe haber sido una gran decepción para Jesús.
Eran sus amigos más cercanos, pero en el momento de la tribulación huyeron. Aún Pedro, quien era un líder tan fuerte, aunque Pedro estaba absolutamente determinado a no negar a Jesús, en su momento renegó de él. Angustia. Al aproximarse al terrible momento, Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Dijo, está la angustia que me invade, que me siento morir. Muerte. Observamos previamente el trasfondo del Antiguo Testamento sobre la copa de la ira de Dios contra el pecado. Al pasar entre sus discípulos la copa, Jesús dijo, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Más adelante en el Getsemaní oró así, no me hagas beber este trago amargo. Además, derramada por muchos, remite a Isaías 53, porque derramó su vida hasta la muerte. Jesús sabía que enfrentaba un sufrimiento inimaginable, cargando el pecado del mundo sobre sus hombros y derramando su sangre por nosotros. De nuevo, para entender esto de manera más completa, necesitamos referirnos al trasfondo del Antiguo Testamento. En nuestro pasaje de hoy del Antiguo Testamento, 2 veces leemos que la vida de toda criatura está en la sangre. La propiciación se hace por medio de la sangre. En otras palabras, es vida por vida. Jesús dio su vida por nosotros. Cada vez que tomes el cuerpo y la sangre en la comunión, medita en su gran amor, su sacrificio y su muerte por ti. Recibe de nuevo su porción, misericordia, gracia y favor. Consagra tu vida de nuevo a Él y dile, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, al enfrentar deslealtad, decepción, angustia y muerte, puso su confianza en su amoroso Padre Celestial, diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sabía que Dios era un Padre perfecto, a quien podía dirigirse como Abba, Padre, una forma íntima de dirigirse a Él, casi como decir papito o papá. Es consciente de que Dios es todopoderoso. En muchos sentidos, quiere escapar de ese trago amargo. No obstante, confía en que Dios sabe que es lo mejor y se dispone a someterse a su voluntad. Es el ejemplo supremo para nosotros cuando tenemos temor de lo que yace por delante. El contraste entre Jesús y sus discípulos sería divertido si no fuera por el contexto. No se enfrentan a nada remotamente parecido a aquello con lo que él se enfrentaba, pero ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en oración. Se quedaron dormidos. Debo decir que simpatizo con ellos. A menudo me resulta difícil permanecer despierto. Jesús dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto suele ser cierto sobre mí frente al desafío de orar más. El espíritu está despierto, pero el cuerpo es débil. Gracias, Padre, porque yo también puedo dirigirme a ti como Abba y poner mi confianza en ti. Pido en oración por todos los planes que tengo por delante, de modo que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Ayúdame a poner tu voluntad por encima de la mía. Muy bien, sigue Levítico 17, 1 al 18:30. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier israelita que sacrifique una res, un cordero o una cabra en el campamento o fuera de él, en lugar de traerlo a la entrada de la tienda de reunión del Señor para presentarlo como ofrenda, será considerado culpable de haber derramado sangre y será eliminado de su pueblo. El propósito de este mandamiento es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer por que suelen hacer en el campo. Deberán llevarlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión y ofrecérselos al Señor como sacrificios de comunión. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma grato al Señor. Y nunca más volverán a ofrecer ningún sacrificio a sus ídolos que tienen forma de machos cabríos, con los que se han prostituido.
Este es un estatuto perpetuo para ellos y para sus descendientes. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, el tal será eliminado de su pueblo. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma sangre de cualquier animal, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Todo nativo o extranjero que coma la carne de un animal que las fieras hayan matado o despedazado deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará puro. Pero si no se lava la ropa ni se baña, sufrirá las consecuencias de su pecado. Levítico capítulo 18. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus prácticas, sino que pondrán en práctica mis leyes y cumplirán cuidadosamente mis estatutos. Yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería deshonrar a tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres, porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque es pariente de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque es pariente de tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre, teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás, porque es la esposa de tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque deshonrarías a tu hermano. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de esas mujeres. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre con quien se acuesta, con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y leyes. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes cumplan mis órdenes y absténganse de seguir las
Las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran, no se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor su Dios. Dice el comentario: en tentación, pero tú. Los israelitas enfrentaban gran tentación debido a la inmoralidad sexual y las actividades de las personas que los rodeaban. No obstante, Dios habló a su pueblo sobre la forma en que debían vivir. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Escuché la siguiente historia verídica. Le preguntaron a una mujer, ¿qué es lo mejor de tener 104 años de edad? Ella respondió, no tener la presión de tus pares. Suele haber una tentación de conformarse a la presión de los pares y seguir los parámetros de quienes nos rodean. Un aspecto donde hay gran presión para amoldarnos es en la moralidad sexual. En tal contexto, Dios le dice a su pueblo, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Al igual que los antiguos israelitas, vivimos en una cultura que tiene una ética sexual muy distinta a la de Dios. Él quiere que guardes su precioso don del sexo y no te veas arrastrado siguiendo a quienes te rodean. Asegúrate de seguir los caminos de Dios. Si lo haces, en vez de perderla, ciertamente hallarás la vida, pues todo el que los practique, los decretos y las leyes de Dios, vivirá por ellos. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. San Pablo escribió, no se amolden al mundo actual. Este llamado a ser distinto se remonta directamente a los primeros tiempos del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enumera algunas de las actividades, incluyendo actividades sexuales, en las que algunos cristianos habían estado involucrados antes de su conversión. De nuevo, usa esta poderosa palabra, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, debes vivir de manera diferente. Señor, ayúdame a no amoldarme a los parámetros de quienes nos rodean. En cambio, ayúdame a guardar tus decretos y tus leyes. Ayúdame a honrarte con todo mi ser, mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Pipa añade, respecto a Marcos 14:34, Jesús, el líder y el amigo de los discípulos, acababa de decirles que estaba desesperado. Ellos no lo entendieron. Me gustaría pensar que yo lo hubiera hecho mejor, pero probablemente no. El espíritu suele estar dispuesto, pero la carne es débil, y en ocasiones el espíritu tampoco está dispuesto. Afortunadamente, el Espíritu Santo cambió a los discípulos y por eso también puede cambiarme a mí. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Recuerda que fue el día 68 y te invito para que tomes un tiempo personal para meditar en esta palabra, reflexionar, tomar un tiempo de oración y bueno, que este devocional siga edificando tu vida, que tengas un excelente día. Dios te bendiga.